Lo que acabamos de presenciar en Jeddah es un auténtico desastre para el Real Madrid. El Barcelona le endosó un humillante 5-2 en la final de la Supercopa de España, consagrándose campeón con una actuación arrolladora. Este resultado refleja el descontento de la afición y deja en evidencia las grandes carencias de este equipo. Vamos a repasar el desarrollo del partido y los detalles más curiosos y polémicos que marcaron este clásico. El Real Madrid comenzó el partido con intensidad y al minuto 4 Kylian Mbappé adelantó a los blancos con un golazo tras un contraataque perfecto. Mbappé celebró con el icónico calma calma de Cristiano Ronaldo, como si quisiera reclamar su lugar como líder del equipo. Sin embargo, este destello inicial solo fue un espejismo de lo que vendría después. La reacción del Barcelona no tardó en llegar. En el minuto 22, Lamine Yamal empató el partido con un remate certero tras un error en la defensa blanca. Fue el inicio del desastre para el Real Madrid, que mostraba una vez más lo endeble de su planteamiento defensivo. Y es que Tchouaméni, muy lejos de ser un escudo en medio campo o en defensa, quedó retratado en varias jugadas clave, evidenciando la falta de control en esa zona. Y todo por lo que muchos llaman la cobardía de Ancelotti al no poder sentar a Tchouaméni en lugar de Asensio. ¿Qué le debe el club o Ancelotti a este jugador para que sea titular por decreto? El punto de quiebre llegó en el minuto 36 cuando Camavinga cometió un penalti absurdo sobre Gavi. Robert Lewandowski no falló desde los 11 metros y puso al Barça por delante. 3 minutos después, Rafinha cabeció sin marca con un gran pase de Koundé, dejando claro que el Madrid no sabía cómo contener los ataques blaugranas. Y para cerrar una primera parte de pesadilla, en el tiempo añadido, Valde marcó tras un contra que comenzó con un córner mal ejecutado por los blancos. Rodrigo, en lugar de centrar al área, optó por un pase atrás que fue interceptado, y el Barcelona lo aprovechó para sentenciar el cuarto gol. El estadio, mayoritariamente madridista, quedó en silencio absoluto. Creo que no tengo que nombrar a nadie. Cuando hablo de equipo, hablo de un equipo total. No han defendido bien atrás, en el medio, el equipo no estaba compacto. La segunda parte comenzó con un Barcelona totalmente desatado. Rafinha marcó el quinto al minuto 47 en un contragolpe totalmente demoledor. Aunque Rodrigo maquilló el marcador con un gol de tiro libre tras una falta de Szczęsny sobre Mbappé, la remontada nunca estuvo cerca. El equipo de Ancelotti estaba completamente desbordado. La imagen de Florentino Pérez en el palco lo decía todo: decepción, frustración y sobre todo impotencia. Los abucheos hacia él y hacia Vinicius, cada vez que aparecían en los videomarcadores, dejaron claro el descontento de la afición. Mientras tanto, los aplausos para Laporta resaltaron aún más en el contraste del estado de ánimo de ambas hinchadas. Y si hablamos de Florentino, no podemos ignorar su actitud en la premiación. Las cámaras lo captaron riéndose con Lewandowski tras el partido. Acaban de meterte 5 goles en una final, por Dios. Estas imágenes no hacen más que reforzar la idea de que para él los negocios parecen pesar más que lo deportivo. El Barça y el Madrid se tienen que ayudar. Por otra parte, el Barça de Flick volvió a demostrar su superioridad táctica. En los últimos 2 clásicos le han marcado 9 goles al Real Madrid, y esta es la cuarta vez que Ancelotti encaja 4 goles o más en un clásico. ¿Qué tiene Flick que siempre hace cortocircuitar a Carleto? La afición está cansada de ver un equipo sin ideas, con un técnico que parece más preocupado por no incomodar a los de arriba que por buscar soluciones reales. ¿Sabías que Ancelotti lleva 24 partidos en enfrentamientos contra el Barcelona y el Atlético de Madrid y solo lleva 6 victorias? Bastante decepcionante lo del entrenador italiano. A pesar del descalabro, hubo gestos rescatables. Ningún jugador del Real Madrid se quitó la medalla de subcampeón, un acto que al menos demuestra respeto por la competición. También destacamos a Mbappé, el único jugador blanco que realmente dio la cara en este partido, aunque su frustración al final era totalmente evidente. No me quedo con nada, sino por el partido que ha jugado Mbappé, que ha sido un muy buen partido para él. Por otro lado, Rafinha sorprendió con un gesto deportivo al saludar a todo el cuerpo técnico y jugadores del Real Madrid tras el pitazo final. Un detalle curioso, ya que no es la primera vez que deja entrever cierta simpatía por el conjunto blanco. Y hablando de curiosidades, el español Lamine Yamal celebró su victoria con gafas de sol. Ojo que era de noche, algo que si lo hubiera hecho Vinicius habría generado una tormenta mediática. El Barcelona celebró como si fuera la Champions, con un Laporta completamente desatado, casi fuera de sí, donde incluso se ve que ya ni los jugadores le tienen respeto. Mientras tanto, el Madrid se queda con un entrenador sin respuestas, un equipo partido y una directiva que parece cada vez más desconectada de las exigencias de su afición. Una goleada que duele, que humilla y que deja muchas preguntas en el aire. ¿Hasta cuándo podrá resistir este Real Madrid sin cambios profundos? Las heridas que deja este clásico no serán fáciles de sanar. El madridismo necesita respuestas y las necesita ya.